personal me gusta hacer cumplido a la hora. La hora es la hora para este acto inaugural para ustedes, dándoles la bienvenida a los estudiantes del tercer ciclo que vienen a la facultad, su facultad, en este caso la Facultad de Educación. Es invitado a los estudiantes de presencial y los de distancia, que son en número mayor, pero que, bueno, todavía no llegan. Debido a ello estoy invitando al noveno, décimo ciclo de lengua literatura de comunicación, porque debe interesarles el tema para que puedan bajar, ¿no?, y llenar este vacío. El tema de hoy, como ya se ha anunciado y está ahí el banner, es hablar un poco sobre la vida y la obra de Abraham Valdelomar. Se ha titulado, ahí tienen una separata, Abraham Valdelomar, Pasión por el Perú. Esta es de suma ayuda el psicólogo de la facultad para las diapositivas, así como el amigo bibliotecario, que también de acá nos vamos a la biblioteca. Para la segunda parte, que es tomarnos un cafecito.
enigmáticos, y uno de ellos es Abraham Valdelomar. De seguro que ustedes me responderán afirmativamente si conocen el Caballero Carmelo, ¿cierto? Ya. Por cultura tenemos que conocer, haber leído. Es uno de los más afamados cuentos que ha escrito Abraham Valdelomar, mostrando la idiosincrasia de su pueblo. A pesar que él nació en Ica, reconoce y quiere mucho a Pisco, donde ha vivido gran parte de su niñez y parte de su juventud. Por eso que en la mayoría de cuentos de Abraham Valdelomar aparece Pisco. Entonces, en este cuento el Caballero Carmelo, como en otros, por ejemplo, Evaristo, ¿qué más? El Sauce, que murió de amor. Ahí está. Entonces, y otros más, el vuelo de los cóndores. En fin. Bien, vamos al siguiente diapositiva. Como dije inicialmente, me acompaña acá Gerardo, psicólogo de la facultad, al cual agradezco que me esté apoyando. Y mi amigo Tamariz, me encargó de la biblioteca, le voy a pasar a la biblioteca para degustar un café. Bien, vamos a situarnos en la época en la que aparece Abraham Valdelomar. Estoy colocando ahí la República Aristocrática. Jorge Basadre, que es uno de los más grandes exponentes de nuestra historia republicana, ha señalado como las dos primeras décadas del siglo XX, y lo ha calificado como la República Aristocrática porque habían gobiernos civilistas, gobiernos de aristócratas, y por eso llama a este periodo de tiempo como el periodo de la República Aristocrática. Ahí aparece Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar nace el año 1888 y nos deja el año 1919. Esta es una razón para que las diversas instituciones educativas, culturales, puedan rendir homenaje por el centenario de su fallecimiento y recordar a Abraham Valdelomar. Él siente lo que va a significar la gran derrota que la historia del Perú señala como la gran derrota, una derrota que jamás hemos debido de permitir, pero quizá haya sido pues una guerra tan infausta que no quisiéramos recordar. Él vivió la posguerra contra Chile. 9 años de iniciada la guerra con Chile, aparece Abraham Valdelomar. Y si yo le preguntara, iniciada la guerra, y sabiendo Chile que nos iba a ganar, porque en esos momentos Chile podía derrotar a 10 Perú y a 10 Bolivia juntos, porque tanto Perú como Bolivia no teníamos armas para defendernos, y Chile sí estaba bien armado. ¿Por qué digo esto? Porque después de la guerra de la independencia, Chile, con su república, aparece gobernado por gobiernos democráticos, gobiernos civiles, lo que no ocurrió con Perú y Bolivia. Recuerden ustedes que Bolivia era parte del Perú, ¿cierto? Ya. Entonces, en Perú, pues, durante el siglo XIX, hemos sido gobernados por gobiernos militaristas. Y cuando digo militares militaristas, me refiero a aquellos que se engalonan sin mayores estudios, pero que quieren, porque tienen la capacidad económica de ponerse un galón. Bueno, pues
son generales, y son ellos los que van a dominar gran parte del siglo XIX y lo que nos ha motivado al gran atraso social, económico y político que nos ha llevado. De 1821, la independencia del Perú, aparece la República, a 1879, solamente un gobierno civil. Todo lo demás, gobiernos militares, producto de golpe de Estado. La democracia no aparecía. Entonces, eso condujo al desastre del Perú. Por eso que Chile fácilmente nos pudo derrotar. En ese escenario aparece Abraham Valderomar y sufre la posguerra porque tuvo que situarse de esa manera. Por ejemplo, Tacna y Arica estaban tomadas por los chilenos y teníamos que esperar 10 años para un referéndum, para ver si la población de Tacna y Arica pueden decidirse a dónde pertenecer. Pero lo curioso es que pasaron 10 años, 20, 30, 40, y no había el referéndum. Y Chile, ¿qué es lo que hacía? Chilenizaba ambos territorios. Por eso Jorge Basadre cuenta, niño, quería aprender la historia del Perú, pero ¿acaso en esos años se podía enseñar la historia del Perú? No, la historia de Chile. ¿Qué hacía Jorge Basadre niño? Tacneño, el más grande historiador de la República. Se iba a las catacumbas con su vela, por no decir con su linterna, y llevar libros que estaban prohibidos de leer, libros de historia del Perú, y ahí leía los libros de historia del Perú, y a la postre se convierte en más grande historiador de la República. Y él mismo señala eso. Abraham Valderomar también tenía que leer de modo oculto la historia del Perú. 50 años. La incapacidad del gobierno de aceptar que después de 50 años se haga la consulta a estas dos provincias a dónde pertenecer. ¿Por qué llamamos Tacna la heroica? Porque fueron heroicos después de 50 años de iniciar la guerra con Chile, decidir por quedarse en territorio peruano. Por eso se llama Tacna la heroica, que a veces nos preguntamos por ahí, ¿y por qué repetimos, no? Tacna la heroica, por ese hecho. Bueno, y ahí aparece pues Abraham Valderomar Pinto, autocalificado como conde de Lemos. Transcurrió su vida en el lapso de la llamada República Aristocrática, con predominio de los civilistas, posguerra con Chile, iniciándose en el país la reconstrucción nacional. Fíjense, ¿eh? ¿Alguno de ustedes ha leído Conversaciones en la Catedral? Mario Vargas Llosa. Disculpen lo que voy a decir. La novela transcurre en un bar llamado La Catedral, que estaba ahí por el Puente del Ejército, que pude conocer. Y ahí se discutía en el bar, como en todo bar, los amigos, unas cervecitas y comienzan a hablar de política, comienzan a hablar de diversos temas. Bueno, estos amigos, entre ellos Zabalita, que las profesoras deben conocer, y el tema pues era por qué el país estaba así. Eso pasaba, fue escrito en la época de Odría, la dictadura de Manuel Apolinario Odría. Y la pregunta ya entre copas era pues, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y había respuestas diversas. Años más tarde, ante esta novela, ante esa interrogante, ¿en qué momento pues el Perú se puso en malas condiciones?
se publicó un libro con 10 autores diferentes, antropólogos, historiadores, literatos, respondiendo a esa interrogante. ¿En qué momento? Y ahí, en ese libro que lo tengo, un sociólogo decía: el Perú se jodió cuando Chile nos invadió. Entonces, habría que conocer un poco más la historia. ¿Qué hicieron los chilenos para que diga este autor de esa manera? Los chilenos arrasaron al país de sur a norte y de norte a sur, destruyendo no solamente la cuestión logística, las infraestructuras, la Biblioteca Nacional, sino que más allá, mancillando a las mujeres, atropellando a los ancianos, matando. Y eso a veces no se habla. Fíjense, los chilenos, después que ganan la guerra, ocuparon el país por varios años, 4 años. Y encima, por esa ocupación de los chilenos en nuestro país, el Estado peruano tuvo que pagarles al Estado chileno por los gastos ocasionados durante esos años de permanencia en el Perú. Y encima, 2 militares, Cáceres e Iglesias, enfrentándose por la captura del poder. Ese era el Perú. Y como diría González Prada, el Perú estaba mal, no había un norte político, no había cómo salir de ese marasmo. González Prada dice: el Perú estaba podrido, por donde quiera que se le incruste el dedo, brota la pus. Si eso tuviéramos que repetir ahora, ¿no?, encajaría en lo que Manuel González Prada hace 100 años, en el discurso en el Politeama, señaló. Entonces la lectura es importante, nos produce muchas enseñanzas que nosotros tenemos que saber. ¿Por qué se autocalifica a Abraham Valdelomar como el conde de Lemus, un antiguo virrey? Lo hacía con la intención de denostar a la clase aristócrata, que él era muy distante, porque él es de cuna pobre, de cuna humilde, pero se vestía al estilo europeo, porque él estuvo en Europa, gracias al presidente Billinghus, que va con una delegación diplomática a Italia. Entonces se vestía al estilo inglés, con su sombrero alto, su bastón, bien vestido, su corbata Michi, y aparentaba ser un elegantón, pero lo hacía con ironía para fastidiar a esa clase pudiente, a los aristócratas. Por eso que él firmaba sus escritos con el conde de Lemus. Siempre. Grandes corrientes. Valdelomar se sitúa entre 2 grandes corrientes. La corriente del 900, también conocida como la generación arielista, ¿no?, por esta obra Ariel de José Enrique Rodó, y donde había personalidades destacadas como Víctor Andrés Belaúnde, que llegó a ser la primera autoridad de las Naciones Unidas, secretario general de las Naciones Unidas. Estuvo también Francisco García Calderón, famoso autor del Perú contemporáneo. José Antonio Encinas. José Antonio Encinas, gran maestro, que decía hace 100 años: el mejor lugar en un salón de clase es la esquina donde está el pupitre del maestro, que es
que es el lugar más estético del aula. Ahora ya no. Los tiempos han cambiado, porque antes el maestro tenía su escritorio, su palabra era sagrada, los alumnos tenían que escuchar, anotar y aprender lo que decía el maestro. Ahora ya no, pues. Ahora se construye el aprendizaje, se conversa. Antes el maestro era, pues, la palabra docta, con mucho respeto. Ahora vemos en estos días que los alumnos abusan de los profesores, maltratan a los profesores, agreden a los profesores. Y todavía, por ahí, la ley me ampara, la norma me ampara. Entonces en la mañana yo tenía clase con 10º ciclo, Escuela para Padres. Yo creo que habría que revisar las normas. Porque si se pierde la autoridad, de nada valdría lo que tenga que hacer el maestro en el aula para beneficio de ellos y beneficio de la sociedad. La otra corriente, más cercana a la de Omar, es la corriente del centenario, 1821-1921. Aparece un conjunto de jóvenes intelectuales que de alguna forma por ahí se reúne con Valdelomar, donde estaban Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, Víctor Raúl Aya de la Torre, el mismo Luis Alberto Sánchez y otras figuras muy destacadas. Entre esas dos corrientes se sitúa Abraham Valdelomar, y que él aprende de ambas corrientes. ¿Sigue? La bella época de la década del 20. Estamos hablando, el Perú en esa época del 20, del presidente Leguía, por ahí de repente algún dato que tengan sobre Leguía, bien vestido al estilo inglés. El Perú se situaba bien económicamente. El Jirón de la Unión, para gironear por ahí con personas muy elegantes, a lo que muchos autores como Luis Alberto Sánchez llama a esta década como la década de la Belle Époque, la bella época, donde había un famoso cafetín en el Jirón de la Unión, y este cafetín llamado el Palais Concert, en la esquina del Jirón de la Unión con Emancipación, que ahora ha sido convertido pues como un mercadillo, y que no hemos sabido apreciar y cuidar ese lugar que es histórico. Y ahí se reunía Abraham Valdelomar para hacer tertulia cultural, el análisis de libros que llegaban, y compartía con sus compañeros intelectuales de esa época. Y él decía: el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert, la famosa cafetería de la época, y el Café Concert soy yo. Con vanidad decía eso, porque paraba ahí discutiendo, haciéndose notar, porque era un hombre muy culto, muy leído. Y todas las tertulias eran pues sobre libros, sobre diversos temas. Y ahí incluso estaba Mariátegui, que acompañó a Abraham Valdelomar. ¿Sí? Abraham Valdelomar fue muy amigo de Guillermo Billinghus, con el conocido empresario salitrero,
que se ganó la confianza del joven Abraham Valdelomar, que lo apoya en su campaña y logra ser presidente de la República el año 1912. Va a gobernar solamente 2 años porque se produce un golpe de Estado de un coronel, ni siquiera de un general, Óscar R. Benavides. No culmina su periodo de gobierno, pero tanto era el cariño que el presidente Guillermo Billinghurst, tenía sobre Abraham Valdelomar, que lo primero que hace es encargarle la dirección del diario El Peruano. Pero más allá, Valdelomar quería aprender más, conocer más mundo, y lo envía a Italia como parte de una delegación diplomática. Estando en Italia, culmina de escribir El Caballero Carmelo y lo envía al Perú por partes a través de un diario. ¿Por qué lo sacan a Billinghurst del gobierno? ¿Por qué se produce el golpe de Estado? Porque Billinghurst se atrevió a enviar al Congreso una propuesta de ley para que exista la jornada de las 8 horas de trabajo. El año 1912 no había jornada de las 8 horas. Trabajaban las horas que el empresario quería, 12, 14 y más horas. ¿Qué hizo el gran capital? ¿Qué hicieron los grandes empresarios? Tocaron la puerta de los cuarteles, sacaron a este señor. De esa forma, Billinghurst, por haberse atrevido a proponer la jornada de las 8 horas, que recién se va a conseguir cuando fallece Abraham Valdelomar el año 1919 en el Perú, recién se va a conseguir la jornada de las 8 horas. Y justamente este año debemos tratar de poner en relieve esta histórica conquista, el centenario de las 8 horas de trabajo que estamos viviendo hoy, este año. El periodismo y la literatura. Aquel que es periodista está formado para también hacer de modo paralelo, activar el campo de la literatura. En ese entonces no tanto había escuela de periodismo se hacía en el trabajo. ¿Y qué hacer en el campo del periodismo? Escribir, tomar nota, pero escribir bien. Y Valdelomar pues era muy crítico en lo que él hacía. Si le digo que Valdelomar fue multifacético, estuvo en la política, estuvo en la literatura, estuvo en las ligas estudiantiles en San Marcos, hacía periodismo de espectáculo, hacía periodismo del análisis de la corrida de toros, hacía caricaturas. Un hombre muy comprometido con el arte, la literatura, el periodismo. Bueno, acá está señalado lo que dije hace unos momentos. Acá hay una anécdota. El más grande trabajo en esa época de César Vallejo, y también este año estamos conmemorando el centenario de la publicación de el más grande poema de César Vallejo, los Heraldos Negros. También las instituciones educativas culturales deben festejar el centenario de uno de los más grandes poemas escritos por César Vallejo, el cual tenía que ser prologado por Abraham Valdelomar. Y Abraham Valdelomar, por dedicarse más a la política, a los viajes al interior, para hacer docencia,
y hablar a los jóvenes que sepan la historia del Perú, por qué perdimos la guerra con Chile, por qué tenemos que glorificar y conocer más a Francisco Bolognesi, a Miguel Grau. Recorrió todo el país y no pudo llegar a tiempo para hacer el prólogo a Los Heraldos Negros de César Vallejo. Acá hay una anécdota con un poco de ironía. Vallejo en Lima, como todo muchacho provinciano, no tanto fue aceptado por la intelectualidad de Lima, porque era un provinciano un poco tímido, y según su biógrafo nunca sonreía. Y acá aparece el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, ¿no? Lee Los Heraldos Negros y dice: tú te has equivocado de profesión, de carrera, esto no sirve. A mí regresa a tu tierra y sigue comiendo alfalfa. Un insulto bastante grave, pero así fue tratado Vallejo. Valdelomar, con una ironía noble, sana y buena, le dijo a Vallejo: César, chorro, porque le decían el chorro, haz conocer a tu pueblo la Sierra de la Libertad, que has conocido al conde de Lemos. Y estiró su mano para que Vallejo lo besara como un pontífice. Pero eso lo hacía por su soberbia, su vanidad, pero no lo hizo de mala fe, porque Valdelomar sí admiraba a César Vallejo. Consideró que la poesía escrita era de gran valor. Personaje polémico, sí, fue bastante polémico Valdelomar. A ver, ¿qué decimos acá? Llamaba la atención de muchos su atildada indumentaria, ¿sí? Bien vestido. Sus públicas improvisaciones poéticas y su pose de galante en lugares exquisitos como el Palais Concert, lugar que atrajo a la juventud intelectual de la época. Quiso ser un dandy a la usanza de Oscar Wilde, el famoso escritor británico. Por ello vestía con extremada elegancia, admirándose a sí mismo. Él imitó a este gran escritor inglés, Oscar Wilde, en su indumentaria, en su pose de buen vestir, pero lo hacía con la sana intención de provocar la ira de la clase pudiente, a la cual él no pertenecía. Por eso, con ironía, terminaba de escribir sus artículos con el conde de Lemos. Divulgador cultural. En esa parte, lo que le decía, Valdelomar no solamente debe ser conocido y reconocido como un gran cuentista, porque lo que más se conoce de él son sus cuentos, comenzando por El Caballero Carmelo, Evaristo, el sauce que murió de amor, Los hijos del sol. creo que es El vuelo de los cóndores. Ya. Pero en todos esos cuentos, si alguien ha leído, aparece la muerte. En El Caballero Carmelo, pues muere el Carmelo, muere el Aquiseco. En Evaristo, lean ese cuento de Evaristo que es bien jocoso. Evaristo es el boticario, Evaristo es el árbol, que está solitario por ahí,
cómo apareció ese árbol. La paradoja es que al final el árbol de solitario muere y el boticario también. Y para fabricar el ataúd del boticario lo hacen del árbol llamado Evaristo. Entonces, fíjense cómo con esa jocosidad, con esa ironía del destino, Valdelomar pues construye ese cuento. Aparece la muerte. En el vuelo de los cóndores, la niña que va al circo, que se cae del trapecio, ya no puede actuar, también está la muerte presente. Entonces hay un estudio sobre eso, por qué Valdelomar siempre estaba relacionado sus escritos, sus cuentos, su novela con la muerte. Y él muere a raíz de un accidente, joven, 31 años, en Ayacucho. Pero vayamos a esto. Él en sus, y creo que está en la separatita, en las charlas, la conferencia que daba a nivel nacional, recorriendo los pueblos, enfatizaba bastante para que el trabajador, el estudiante, conozca más sobre la guerra con Chile. Y glorificaba a Francisco Bolognesi, a Miguel Grau. Era un lector bárbaro que más allá de la literatura conocía perfectamente la historia. ¿A dónde voy con esto? Hace más de 50 años, un conocido historiador, Eudosio Ortega, a raíz de esta infausta guerra con Chile, escribió un libro, El Titán del Morro. Y en ese libro, él señalaba de que todos aquellos que nacen a partir de la década del 50 del siglo pasado, y antes nacían, por lo general, en la maternidad de Lima. Para todos aquellos seres que nacen a la vida a partir de la fecha en la maternidad de Lima, debe ser cubierta con una sábana roja y blanca, cruzado 2 metralletas, y a ambos lados de las paredes la figura de Grau y la figura de Bolognesi, para que sienta desde que nazca la peruanidad. Algo similar decía Abraham Valdelomar en las conferencias que daba a lo largo del territorio peruano, en los pueblos, dirigido a los trabajadores y a los estudiantes. El sentimiento de patria, tratar de lograr cimentar nuestra identidad histórica, nuestra identidad cultural, que no digo nacional, porque para muchos estamos buscándola. Y para tenerla, para conocerla, hay que rastrear nuestra historia, conocerla bien. Bueno, siguiente, gracias. Bien. Aprovechar unos minutos porque acá pasamos a la biblioteca, que he tenido que contratar 50 para 50 personas, así que la distancia me la debe. Así que van a tener que tomarse varios vasos. ¿Ah? ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? Acá tenemos lo de comunicación de la credencial del 10º ciclo, ¿no? 10º ciclo que ya termina, y acá los compañeros del 3er ciclo. Y en todo caso, pasamos a la biblioteca antes que se enfríe el café, y ahí podemos conversar un poquito más. Gracias a todos. Que aprendemos muchas cosas que de repente sabemos, ¿no? Pero siempre es bueno que nos recuerden. Por ejemplo, que también tomé la especialidad de educación, la carrera inicial, una carrera muy sacrificada, porque ahora lamentablemente la educación, más los chicos tienen derechos, los docentes ya perdimos muchas cosas, ¿no? Pero para eso estamos ahí, para estar en equipo con los padres, con los chicos, diciéndoles sus deberes, el respeto,
están también en la etapa de, ellos vienen de lugares de repente disfuncionales o de carencias en la casa y vienen al colegio a desahogarse a veces. Y si también nosotros lo vamos a ir encima, entonces ¿a dónde ellos van a tener una confianza de poder expresar sus sentimientos? Y creo que eso es muy seguido si es que el niño no se tiene algún tipo de confianza con la profesora. Porque hay de todo tipo de alumnos, de los muy lindos, de los que tú quisieras que tuviesen, que todos fueran así en el salón, y también de los conflictivos, pero si tú sabes hablárselos, creo que esos chicos, bueno, si es que algún día uno lo va a saber quizás de aquí a 5 o 10 años, pero sabes que va a ser una persona de bien, y quién sabe que de acá a 5, 10, 15 o 20 años que los encuentras, y es un profesional y una persona de bien, y sabes que valió la pena lo que hiciste por él. Ya no estamos en la época de autoridad, de querer nosotros hacer lo que queremos, ¿no? Queremos que ellos estén callados, pero no lo van a hacer. Y todos ellos tienen un tiempo de concentración y debemos darles también tiempo a que ellos les pongan sus sentimientos, como dice el profesor, preguntándoles cómo están, porque todos los días no estamos bien. Creo que eso es muy importante. Agradecido con los estudiantes del 10º ciclo que nos acompañan en esta reunión para la recepción de los estudiantes que se incorporan a la facultad presencial a distancia, que todo tiene que tener ese valor, que son tan específicos. Creo que la palabra vertida de la manera, yo creo que no se va, debe quedarse acá, porque no comparto con esto que no ya son ex alumnos, no hay ex, siempre será
creo que es importante esta reunión de ahora para la bienvenida, para la fortaleza, para que podamos construir la educación. No solamente depende del decano, depende de la labor que hacen los profesores, depende de las exigencias de ustedes. Con eso vamos a construir una mejor facultad. Yo espero que sea así. El compromiso de todos. Y va a ser así. Yo voy a exigir bastante lectura, que va a ser beneficioso para ustedes. Así que, bienvenidas chicas. Como siempre le digo en el aula, cuando visito las aulas, las quiero mucho.